Mente Sana. Cada martes a partir de las 12 del mediodía y también a partir de las 6 de la tarde, el psicólogo Jesús Molina nos da las claves para una vida mejor. Recuerda, Mente Sana en Ahora Radio. Y nos vamos con el espacio de Mente Sana. Hoy hablamos del síndrome de Peter Pan y saludamos a nuestro querido psicólogo Jesús Molina. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues como ya has comentado, vamos a empezar con el síndrome de Peter Pan y me gustaría comenzar, porque como Walt Disney fue el que le dio más fama a la obra teatral de Peter Pan, en realidad era una obra teatral. Sí, de 1800 y algo, ¿no? Sí, de finales del siglo, principios del siglo, sí, del siglo XX, o sea, del siglo pasado, podemos decir. Creo que fue en 1911. Bueno. La obra es de James Matthew Barrie, que hablaremos de él porque tiene un perfil muy psicológico muy parecido a Peter Pan, de ahí viene la novela Peter Pan. Además hay muchas curiosidades y me gustaría empezar con una de las frases típicas, o con dos frases típicas de Walt Disney, que dice: pregúntate si lo que estás haciendo hoy te llevará a donde quieres llegar mañana. Y la otra, que es muy significativa, es: si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Recuerda que todo esto comenzó con un ratón. Si te das cuenta, Walt Disney empezó con el ratón de Mickey Mouse. Exacto. Y de ahí vamos a comenzar ya con el esquema del síndrome, con lo que es el síndrome de Peter Pan, ¿no? Síndrome que le afecta mucho más a los hombres que a las mujeres, ¿eh? Es curioso. También. Sí, en realidad las dos cosas se pueden... Y digo las dos cosas porque también vamos a hablar del síndrome de Wendy, que la tenemos ahí un poco ahí como aislada, y en la película hace mucha referencia a Wendy, y en la obra teatral, por supuesto. Entonces vamos a hablar un poco de Wendy también, aunque el personaje se va a centrar mucho más se centra mucho más en Peter Pan, ¿no? Y bueno, aunque lo vemos a Peter Pan como un personaje simpático, sonriente, vivaracho, viva la vida, genial, pero sí hay un perfil psicológico detrás y lo iremos desarrollando, ¿no? Una de las características de Peter Pan es la inmadurez. Es narcisista también. O sea, por eso digo que todo, aunque todos tenemos algo de alguien, ¿no? Sí. Tengamos ciertas cosas de Peter Pan o ciertos factores psicológicos de Peter Pan, no todos nos podemos considerar Peter Pan, porque es mucho más complejo el síndrome de Peter Pan, ¿no? Los rasgos de Peter Pan representan a un hombre que no puede renunciar a ser hijo para ser padre, que está anclado normalmente en ser un niño. Sí es verdad que todo esto viene reflejado desde la infancia, como siempre decimos, muchos de los problemas psicológicos que tenemos vienen de la infancia. O bien se puede dar el caso de un niño que ha sido súper protegido, que ya contaré un poco también, algún caso que me ha pasado a mí en consulta, de un niño súper protegido que tenía el síndrome de Peter Pan, o también el síndrome de Peter Pan de un niño que ha sido abandonado, un niño que no ha tenido el cariño de los padres. Muy interesante y lo iremos desarrollando conforme vayamos llegando al tema de Peter Pan, si no me lo recuerdas, ¿no? Vale. Pero quiero llevar un poco el tema de cómo se siente una persona con el síndrome de Peter Pan, ¿no? Bueno, pues la canción que acabas de poner hace muchísimas referencias. El canto del loco hace mucha referencia a la soledad también, habla de ese cambio, ¿no? De ser narcisista, joven, que no quiere uno crecer, de quemar la vida o todos los cartuchos de la vida posibles, al momento en el que te llega una edad que dices, decide tu mismo cuerpo cambiar de época, de fase, te apetecen otras cosas, no tanta fiesta a lo mejor, y más estar tranquilo en el sofá, conocer a alguien en profundidad, querer, amar. Claro, lo que dice que si Peter Pan no se va, no va a poder conseguir ninguna de esas cosas. Efectivamente, ese es... Además hay una frase curiosa que dice que si Peter si te llevas mi niñez, déjame solamente la parte que me gusta a mí. O sea, es curioso, déjame la parte de la niñez que puedo seguir disfrutando y que no me afecta para vivir esta nueva etapa. Es muy curiosa esa frase. La canción resume perfectamente el síndrome de Peter Pan y lo que siente Peter Pan. Y además hace una alusión también que dice: y que Campanilla te cuide. Sí, que Campanilla te cuide. Efectivamente, y que Campanilla te cuide, que también hablaremos de Campanilla. Y de Wendy, que la hemos dejado atrás. Wendy es con el síndrome de Wendy, que lo hablamos, es la clásica madre perfecta,
que en realidad un niño lo que va buscando es también la relación con una madre. Nunca en el síndrome de Peter Pan los hombres nunca ven a las mujeres como mujeres, como esposas, como pareja. Más bien van buscando la mujer como una madre, ¿no? Como la madre que no han tenido. O como la madre que quieren seguir teniendo, para los casos de que han tenido una niñez muy protegida. Tienen mucho miedo a la soledad, al abandono, a fracasar. De hecho, en la película, y no me acuerdo ahora mismo de la película, mira que se lo he preguntado esta mañana a Miriam, y no me acuerdo de la película porque hemos estado comentándonos la familia viendo la película de Peter Pan y la película que basa creo que se llama algo de Nunca Jamás, una alusión que hace a una película sobre la vida de James Matthew Barry, ¿no? Bueno, pero eso se llama Bienvenidos a Nunca Jamás, ¿no? Creo que se llama la película, o algo así. Algo así, no lo recuerdo ahora mismo. La tenía que haber apuntado, pero me lo he dejado en las notas que tenía en casa. Lo cierto es que en la película hace una referencia, y no sé, ya me he perdido por dónde iba, con el tema de Wendy, con lo que es el tema personal y el tema de que va buscando como una especie de madre. De hecho, al principio de la película se ve como a Wendy ya le están diciendo que se está haciendo mujer, que ya tiene que dormir en otro sitio. Es muy significativo también lo del perro, que lo representan en la obra de teatro. En la obra de teatro, cuando se representa a Campanilla, la representan como una luz. Y si te das cuenta también, cuando empieza la película de Walt Disney o relato de Walt Disney, habla de que Peter Pan ha perdido su sombra. Si no hay luz, no hay sombra. Y ya hablaremos también del tema de las sombras también, que es muy significativo. Bueno, pues otra alusión que hace la canción es parar el reloj. Es eso que no queremos llegar a ser hombre, a hacernos adultos, ¿no? Y por eso me imagino que dirá lo de parar el reloj. Los rasgos también de Peter Pan, aparte de ser la arrogancia, es rebelde, tiene cólera. Sí es verdad que en la película de Disney estamos disfrazados, porque la novela en sí es mucho más profunda, digamos, llega a que no da a entender si hay muerte, si no hay muerte. En las películas de Disney nadie se muere, ¿no? Da a entender que el Capitán Garfio sigue corriendo toda su vida y el cocodrilo detrás, ¿no? También muy representativo el papel de Garfio, de una persona que para ser un pirata tiene unos rasgos muy educados, muy correctos, y también los niños son los abandonados. En la época se hace referencia también con la época de Dickens, de los niños que vivían en Londres. De hecho, en la obra de teatro invita a 25 niños a ver la obra. Cuando los 25 niños empiezan a disfrutar de la obra, porque va con la mentalidad de un niño, el personaje, pues empiezan a aplaudir, empiezan a reírse y contagian a los adultos. Y ya me acuerdo a lo que iba a hacer alusión por lo del tema de la película. Tú fíjate si tiene también cierto aspecto de falta de seguridad en sí mismo, que la versión, o sea, la otra novela que hace James Matthew Barry, que se representa en el teatro, él se esconde, él no se pone en el escenario, él tiene miedo al fracaso, tiene miedo a que a la gente no le guste. Realmente esa obra fue un fracaso, y fue cuando con la anterior obra de James, ¿no? de Barry. Y fue cuando conoce a una señora con unos niños, él pasea a su perro, que por cierto tiene un San Bernardo, como en la película que hace de Nana, que se llama Nana el perro, que cuida de los niños, y él tiene un San Bernardo que lo tiene bastante educado y lo enseña. Bueno, pues conoce a unos niños que juegan con él y se pone a la altura de ellos y hace que los niños, a cada niño le da su protagonismo. La madre, digamos que podría ser el caso de Wendy, la madre de estos niños. Que en la novela real, Wendy, en la novela, en la historia real, Wendy muere de una enfermedad de pulmón. No sabemos qué enfermedad es, no hace alusión al tipo de enfermedad. Pero sí le habla a los niños siempre con mucha dulzura, aunque hay mucha imaginación pero nunca les engaña. Es curioso porque Barry, concretamente, tuvo un hermano que se llamaba Davy,
que este hermano murió. Entonces su madre, la madre de Barry, digamos, olvidó mucho dejó abandonado un poco a Barry. No tuvo a James Matthew Barry, no tuvo consideración con él, no le echaba cuenta, y Barry se sintió muy solo. Entonces llegó un momento que se tuvo que poner la ropa de su hermano para llamar la atención de la madre. Y haciendo alusión a esto, me recuerda un caso que viví en unas charlas, coloquios de Alma y Vida, que es una asociación, como muchos saben, que ayuda a padres que han perdido hijos, caso al revés, ¿no? De padre que ha perdido hijos, el síndrome del niño que queda después de esos padres que han perdido un hijo. Normalmente todo lo que padecen esos padres por el niño que han perdido, y dejan un poco de lado a los niños que están vivos, que están todavía en este plano. Hay niños que incluso intentan imitar a ese ser querido, a ese hermano que se ha ido, para que sus padres se fijen más en él. Esto lo contó una chica con la cual tengo cierto cariño y cierto aprecio, en una charla, en una conferencia que dieron sobre el tema este de la vida después de la vida, en Alma y Vida, ¿no? Valga la redundancia. Y esto es realmente lo que le pasó a Matthew Barry. Tuvo que vestirse con la ropa de su hermano para llamar la atención. Todo es un proceso, por eso Peter Pan no sabe lo que es una mamá. Cuando le habla a Wendy y se comporta como una madre, ni Peter Pan ni el Capitán Garfield saben lo que es una madre. Él no conoce a su madre, o no quiere conocerla. Hay un odio también ahí. Detrás de todo esto hay un odio que en Peter Pan, en la película de Walt Disney, no se ve tan reflejado, pero sí en la novela real, ¿no? En la obra real. Hay un odio a su madre por no haberlo atendido lo suficiente. Por eso él se encuentra anclado en esa niñez. Y tú has dicho lo bueno que tiene, porque podemos decir muchas cosas de lo que es el síndrome, ¿no? De cómo se ve el personaje de Peter Pan, ¿no? O el síndrome de Peter Pan. Pero también vamos a hablar de lo bueno de Peter Pan. Esa niñez. Hay un filósofo esotérico, pensador, que se llama Osho, que da una identificación sobre esto como una cosa buena, que no debemos de perder esa niñez que tenemos todos, que nos hacemos adultos y perdemos la niñez, no debemos perderlo. De hecho, en la segunda obra que se escribe sobre Peter Pan, en la película de Hook, me parece que es, Peter Pan vuelve a Londres, y esto lo hizo Steven Spielberg, que también es un potentoso, con un poder muy esotérico también, Steven Spielberg. Y creo recordar que termina la película con que Disney vuelve a Londres y se olvida de todo. O sea, se hace adulto y se olvida de todo, se olvida de Nunca Jamás. Un personaje muy representativo de lo que es el síndrome de Peter Pan es Michael Jackson. Claro. Hay muchos, más. Hay muchos personajes, pero Michael Jackson quizás sea el que más referente. El que más referencia haga, ¿no? Es el niño que su padre desde pequeño lo... Pero es que Michael, lo que él explicaba, porque además creo que se le hizo como una especie de seguimiento, donde se estuvo una semana, un presentador de televisión, de la televisión americana, estuvo una semana viviendo 24 horas con Michael Jackson, ¿no? Y le hizo esa pregunta, lo de si se sentía como Peter Pan. Y Michael explicaba que él no había tenido niñez. Desde muy pequeño, su padre formó los Jackson 5, que aquello era trabajo, trabajo y más trabajo. Aquello tuvo mucho éxito. Y ese niño no supo jugar con otros niños. No aprendió la inocencia de vivir libre, sino que disciplina, que es algo que tenía inculcado. De hecho, era su manera de trabajar. Michael, para grabar cualquiera de sus discos, se encerraba solo y creaba todo el universo Michael Jackson. Por eso era un portento, ¿no? Y por eso dentro de 200 años se seguirá hablando de Michael Jackson como hoy en día hablamos de Bach o de cualquiera de los grandes músicos, ¿no? De la música clásica. Por supuesto. Y lo que pasaba con Michael era eso, que quería revivir, y era totalmente un síndrome de Peter Pan, revivir su niñez siendo adulto. Lo que no había podido vivir. De hecho, creó un rancho que le llamó Neverland, que es ¿Nunca jamás? Nunca Jamás. O sea,
Y pedía incluso, cuando iba a algún hotel o algo, pedía ver en vídeo todas las películas de Disney. Era un forofo de Disney. Era ese niño que no había podido... Se había convertido en un niño caprichoso. Un niño caprichoso, un niño que lo tenía prácticamente, lo tenía todo menos la niñez. Bueno, la niñez la tenía anclada como una herida. No era una niñez como cuando hay personas que tienen el síndrome de Peter Pan, que siguen anclados con la niñez, pero con un recuerdo de la niñez un poco, unos muy considerados por su familia y otros que no han tenido esa niñez, que han sido desconsiderados por sus padres, ¿no? Como el caso de que han perdido otro hermano mayor y ellos han querido ocupar ese espacio. Y en el caso de los niños súper protegidos, pues conocí un caso de un niño súper protegido que además, cuando conocí a su pareja en terapia, pues resulta que su pareja era Wendy. Es que era lo que él necesitaba. Y la pareja realmente que tenía el síndrome de Wendy, lo que necesitaba era un hombre como Peter Pan. Ese niño para seguir teniendo un niño, cosa que ella, por motivos que sea, no había podido seguir con su hijo y con lo que ella pretendía que fuera su hijo, ¿no? El síndrome de Peter Pan también se caracteriza porque idealiza mucho la juventud para negar esa madurez. Tienen un marcado miedo a la soledad, por eso hace referencia también mucho la canción que acabas de poner con la soledad. Se muestran muy inseguros y con baja autoestima. Fíjate que el narcisista se mira a sí mismo mucho y sin embargo tienen baja autoestima a la vez. O sea, no se creen capacitados para hacer ciertas cosas. Su egocentrismo le hace creer que son merecedores de recibir y pedirle a los demás sin preocuparse de los problemas que tienen los demás. O sea, se vuelven egoístas. Michael Jackson en el fondo también se sentía un poco egoísta. Y este Barry a la larga también se sentía egoísta porque abandona lo que es su mujer, lo que es por vivir una experiencia, ayudar a unos niños, pero ayudarse a sí mismo, porque realmente la ayuda que le presta Peter Pan a Wendy, a los niños, es por Wendy. Hay un marcado carácter ahí yo no diría de amor, sino de encaprichamiento, ¿no? De necesidad de esa niña mujer, esa niña madre, ¿no? Que ese realmente es el síndrome de Wendy. El síndrome de Wendy se basa más que nada en la clásica mujer que vive siempre para los demás, que no vive para ella, que vive siempre, que si tiene una pareja está pendiente continuamente del marido, que al marido no le falte de nada. Y si es una hermana, pues la hermana mayor, que está mirando siempre por todo, por sus hermanos, por sus padres, por todo, siempre pendiente de los demás sin estar pendiente de sí misma. Ese es, digamos, un poco lo que es el síndrome de Wendy, ¿no? Y como estábamos comentando antes, este 8 que hace mucha referencia a la pureza de un niño, no lo castiga como una enfermedad, que algunos lo pueden acusar como una enfermedad, ¿no? Tiene un nombre, pero no recuerdo ahora mismo. Es como lo llaman algunos psicólogos. Es como una psicosis obsesiva de sí mismo, de lo que tienen dentro de sí que no exteriorizan fuera, o que lo exteriorizan de una manera jugando, no real. Por eso se tienen que inventar el país de nunca más. Nunca jamás lo que significa es nunca jamás, no hay nada. No existe nunca jamás. También hablan de Campanilla. De Campanilla es una representación él lo representa en la obra de teatro no como un hada, porque no puede representarla realmente como un hada, aunque los personajes en la obra de teatro los hace volar y todo eso en la representación teatral. Sino como es un hada, y cuenta el Barry le cuenta a los niños, le cuenta la historia de que cada niño cuando viene con un hada, y que la sonrisa de un niño crea ese hada, que cada vez que un hada, que ríe un niño, nace un hada, y también cuando un niño deja de creer en las hadas, se muere un hada. Esa es la contrapartida de las hadas, ¿no? Pero bueno, tiene su... Entrando en la película también, que hemos dicho antes, el poder de la sombra. Si te das cuenta, Peter Pan pierde la sombra. Sí. Y Wendy le dice a su padre que es que tiene que buscar su sombra porque la ha perdido. Y Peter Pan viene a casa de Wendy porque está buscando su sombra.
realmente, ¿qué es la sombra? La sombra es... refleja cuando hay luz. Cuando no hay luz, no se puede reflejar la sombra. Para mí, el perder la sombra es alejarte de la luz. Tú te alejas de la luz y pierdes la sombra. Y hay muchas personas que ni siquiera son conscientes de que han perdido su sombra, porque no han tenido luz nunca, o que no quieren tenerla. Hay muchas leyendas también a lo largo de la historia de por qué esos temores a la sombra. Fíjate que siempre, tanto Barry como Disney, como eso hace alusión, mucha alusión, y se recrea mucho en el tema de la sombra en la película de Peter Pan. Y realmente, como también tiene toda una trayectoria celta, porque está muy ubicado en las películas de Peter Pan, tanto la metafísica como las leyendas celtas y todo lo que conlleva, ¿no? Pues hay una creencia que había en la antigüedad, que la sombra era una parte de nuestra vida, y que cuando nos robaban la sombra nos convertían en un fantasma o en un ser vivo que no tenía, que rondaba como los zombies, ¿no? Hay una historia también de vampirismo, que realmente clavaba su mirada en la sombra de la persona que iba a atacar y ya la mordía y ya se convertía en otro vampiro, ¿no? Los africanos también tienen una leyenda que hablan de la sombra, y ellos tienen más miedo, esta tribu africana tiene más miedo a la noche que al día, porque en la noche no hay sombra. Y la sombra para ellos es como el que le persigue, algo que le persigue. Y durante el día pueden tener miedo a perder esa sombra. Durante la noche lo que hacen es que se fortalecen, que se sienten más importantes, porque ellos acompañan a la sombra con miedo a perderla. El salir de día les da un poco de miedo. Tienen miedo a que esa sombra, al desaparecer esa sombra, pierdan parte de ellos. Es como cuando a los indios, las tribus, los primeros exploradores, los primeros le llevaban espejitos y veían su imagen representada. Ellos creían que era parte de ellos y que les robaba parte de sí, que le podían robar su alma. Igual que cuando las primeras fotografías de los indios que se veían en la foto, ¿no? Pensaban que le estaban robando algo de sí, algo de su propia alma. Pues de ahí viene toda la relación también con lo que es la sombra. Pero realmente la sombra es eso. Cuando no hay luz, no hay sombra. A ver. Hombre, esta parte de la sombra no la... Yo lo del tema de la sombra de Peter siempre lo he asociado a a esa decisión de no crecer, ¿no? De alejarse de la persona real para convertirse en ese Peter Pan que nunca ha querido crecer. Entonces, como ya no es real, pues por eso no tenía sombra. Siempre lo he imaginado así. Pero él va a buscarla. Él busca su sombra. Es que él echa de menos. Por eso creo que Spielberg basó la segunda película de Peter Pan, que era un gran reto, porque era crearlo de nuevo. No existía nada como segunda parte de Peter Pan. Y por eso creo que Steven Spielberg quiso recrear en la segunda parte de la película la vuelta de Peter Pan a ser una persona. Porque está siempre... Peter está entre esos dos mundos. El que no quiere crecer, pero no quiere estar solo, quiere estar acompañado. El miedo a la soledad. Y por eso convence a los demás niños para que no quieran crecer y llevarlos al mundo de nunca jamás. Y esos niños también hacen mucha referencia a Barry. Igual que pienso que el Capitán Garfio es su gran enemigo, porque es el enfrentarse a la realidad. También lo pienso así. Peter Pan se enfrenta a la realidad con el Capitán Garfio. Es su realidad. Sí, Garfio. Además es una alusión, el cocodrilo, el tic-tac del cocodrilo, es como el tiempo que pasa, que tienes que pasar el tiempo y tú te anclas en el tiempo, en el pasado. Yo la veo así, cuando chico no, entonces analizarla ya. Es que cuando vemos la película de Peter Pan cuando chico la vemos divertida, sí. Que es como la ven con la mentalidad de un niño. Ya cuando la ves más de adulto y conociendo un poco la historia real de Barry, pues ya empiezas a enfocar, digamos, desde otro punto de vista, como casi todas las películas de Disney, ¿no? Caperucita, las primeras películas de Disney eran muy, bueno, las primeras películas, en las historias que se basó Disney eran sangrientas. Lo que pasa es que Disney las adorna para que llegue a los niños y le enseñan unos valores, porque en toda película de Disney le enseñan unos valores que son los que verdaderamente tienen que trascender.
Y esa parte de que tú dices, es que a mí me gusta sentirme niño, yo creo que todos tenemos ese niño interior, que debemos de ser un poco de Peter Pan. Y volar de vez en cuando. Lo de volar también es muy significativo. Claro. Porque nos evadimos muchas veces de lo que queremos y volamos, nos expandimos, nos vamos hacia donde los sueños te quieran llevar, ¿no? O donde tú quieras que tus sueños te lleven, ¿no? Y por eso es el tema de volar también. Sobre los mundos paralelos, por ejemplo, que también hace una alusión, es como si existieran dos vidas diferentes, en Nunca Jamás y Londres, ¿no? Donde se recrea la historia y los mundos paralelos. Hay son muchísimas cosas que se puede hablar sobre ello, ¿no? Habitualmente lo mismo tienes una vida por un lado y otra vida totalmente diferente por otro, ¿no? Escondida, es como un mundo paralelo. Efectivamente, es que el mundo paralelo también es cuando soñamos. También. Realmente lo que Peter Pan hace continuamente es soñar. Es soñar con un país, con una tierra, con una isla, con una Nunca Jamás, donde ve representado todo lo que él le hubiera gustado vivir de pequeño. Estos niños que Dickens hace alusión siempre a los niños en las novelas de Dickens, a los niños abandonados de Londres, que son precisamente los que invitan en la obra de teatro. Y los niños desaparecidos de Londres también, porque desaparecían muchos niños. Niños que se les aprovechaba para trabajar. Clandestinamente. Estamos hablando en una época muy lúgubre de Londres. Muy mala de luz, que además fue cuando salió ya El Destripador y toda esa historia que bueno, ya que hay una historia ya del Destripador que no sé si es verdad o no es verdad, pero que fue un poco quien lo estaba haciendo todo ese asesinato era un médico, supuestamente ordenado por la reina de Inglaterra, porque el príncipe de Gales había dejado embarazada a una prostituta, entonces no quería que llevara sangre real. Imagínate tú si aquello... Como toda nuestra vida se puede crear la conspiración más grande del mundo, pero vamos, de la nada. Realmente no se sabe absolutamente nada sobre Jack el Destripador. No, hay teorías. Decían que no había nadie que cometiera el crimen perfecto, y en este caso a Jack jamás fue encontrado ni nada. Tuvo una serie de crímenes y dejó de cometerlos, y ahí se quedó. Se supone que todas eran prostitutas de la calle, porque por eso es una teoría que se dice, tantas, que se habla de muchas. Sí, es verdad que todo esto está basado en la misma época, y esos niños perdidos que aparecen en Londres, él le tiene cierto cariño, por la cosa de que él se sentía igual, aunque tenía a su madre, pero Barry se sentía como un niño abandonado. Como un niño que desde que murió su hermano no había podido, y se ancló en ese pasado. Oye, en esa niñez no vivida. ¿Y qué podemos hacer para pelear contra Peter Pan? Si queremos pelear contra Peter Pan, claro. Yo creo que la palabra no sería pelear. En algunas ocasiones sería, bueno, para entrar en una guerra o aceptas las consecuencias de la guerra o no entras en la guerra, ¿no? Entonces, pelear con Peter Pan, yo no diría pelear, yo diría aceptar la situación, aceptar lo vivido y vivir más el presente. No vivir anclado en el pasado sino aceptar la situación. Aceptar que, bueno, que por H o por B no has tenido esa niñez, bueno, pues aceptar que esa niña que no has tenido se la puedes ofrecer a otro. Como el caso de estos niños que no han vivido, porque su padre murió muy joven, y esos niños no habían tenido a la madre que los cuidaba, que los quería y tal, pero no habían tenido esta parte de padre ni esta niñez que un padre también le puede dar a un hijo, ¿no? El matrimonio, el hijo se basa también una gran parte en la educación del padre y en la educación de la madre y en el juego del padre. Hay muchos padres que no han podido jugar con sus hijos, pero a los niños siempre se les quedará ese padre que ha jugado también con ellos. Y en el caso de Peter Pan, Barry, por ejemplo, juega con esos niños, le da ilusiones, los pone en el papel, de ahí toda la representación de Peter Pan, ¿no? Y luchar contra Peter Pan, yo no lucharía contra Peter Pan, yo aceptaría la situación y diría, bueno, me tengo que plantear que esto hay que seguir creciendo y que no puedo ser egoísta, ni puedo ser
Joven eternamente. Joven eternamente lo puede ser. Eso sería ideal. Nos referimos a que hay épocas y épocas. Por ejemplo, una persona con una edad 50, 60 años, ponlo tú, por ejemplo, en un festival de gente joven de música electrónica. Realmente son cosas que no cazan. Se puede ser joven de alma y seguir escuchando una música que escuchabas cuando eras joven, pero ya no te puedes ir a los sitios donde está la gente joven. Quizás porque te puedas sentir desplazado. Desentonas un poco, claro. Pero porque eso tú lo has dicho, porque tú puedas desentonar ante los demás. Pero si a ti te gusta la música electrónica, oye, bendito sea. Cada uno es libre. O si te gustan las películas de Disney, hay muchas personas que le encantan las películas de Disney. Y ahora que estamos hablando tanto de Disney, me salen conversaciones entre amigos y tal, que saben, oye, pues yo no me había dado cuenta de detalles de Disney. Y ahora se están dando cuenta de toda la metafísica que lleva y todos los mensajes que tiene Disney detrás de sus películas. Oye, y todos los que tienen tenemos, porque yo me sumo un poco el síndrome de Peter Pan, pero yo lo tengo en el caso de que ese niño que siempre he sido, no quiero soltarlo. Me sentí un niño feliz y no he querido nunca terminar de crecer, ¿no? Mantener esa inocencia de la niñez. Pero toda la gente que tenemos el síndrome de Peter Pan tenemos a nuestra Campanilla. Pues Campanilla es un poco el Pepito Grillo de la película de Pinocho, que es la que te lleva, sí, ¿no? Quizás esa Campanilla, que en la obra, que me he ido un poco también, en la obra se representa como una luz, es la luz interior que todos tenemos. Digamos que esa campanilla es tu conciencia. Es la que te dice lo que está bien y lo que está mal. Una cosa es lo que tú vas buscando, que igual vas buscando a Wendy, y otra cosa es tu campanilla, tu luz interior. Por eso la representan, pienso yo que la representan como una luz. Es curioso porque el apellido Pan tampoco es una casualidad. ¿No te has preguntado por qué se llama Peter Pan? Ahora me dices por qué se llama Peter Pan. Yo siempre había pensado que Campanilla lo podíamos exponer como ese amigo tuyo que te lía siempre el taco y que al final te hace entrar por vereda y a lo mejor pegarte una fiesta cuando no deberías, por ejemplo. Siempre sí, como en el caso de Pepito Grillo, por ejemplo, claro, que tú acabas de mencionar. Siempre lo había asumido ya. ¿Qué mejor amigo de ti mismo que tú mismo? Claro. Y tu propia conciencia. Puede ser también, perfectamente. ¿Y por qué se llama Peter Pan? Pues bueno, Peter es por el nombre de Peter, ¿no? Pedro, por llamarle de alguna manera. Pero Pan, que me llamó mucho la atención, Pan, porque claro, Peter Pan en España significa pan, de comer. Pero realmente Pan era un dios celta. Y era un dios que tenía una fuerte relación con los bosques, con la naturaleza. Y curiosamente decían que tenía un espíritu juguetón. Más importante, o sea, tú fíjate, todo está tiene unido. basado en una leyenda celta, todo está relacionado, no es por casualidad, todo es causalidad. Nos quedamos casi sin tiempo, ¿eh? Pues a mí me gustaría preguntarme, bueno, puede quedar para otro día reflexionar sobre los cuentos de como Alicia, como el Mago de Oz y la evasión de los protagonistas a un mundo irreal. ¿Por qué siempre se van todos estos protagonistas a un mundo irreal? A ese mundo de nunca jamás, o el país de las maravillas, o toda esa relación que se guarda siempre en las novelas. ¿Por qué? Lo preguntamos para otro día. Venga, lo dejamos para otro día. Porque es una manera de evadirte, realmente, y de que no te gusta la realidad y es un mundo de sueños. Efectivamente, tú vas buscando otra realidad diferente. Curioso. Porque lo que estás viviendo no te gusta. Y por eso nos imaginamos unos mundos paralelos o un Neverland diferente, ¿no? Y bueno, aquí Freud se hubiera explayado con la película Peter Pan si hubiera estudiado un poquito el personaje de Peter Pan, ¿no? Madre mía. Bueno, seguramente le encontraría algo sexual también a Peter Pan, como siempre lo hace Freud. Efectivamente. Y ya para terminar me gustaría comentar bueno, hay 3 frases que no me gustaría que se me fueran de Walt Disney, ¿no? Hacer lo imposible es una forma de diversión también. Y aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir. Por supuesto, una frase que me gusta mucho, que ya lo comentamos, el amor es una filosofía de vida, no una etapa de enamoramiento. Exacto. Y lo dijo Walt Disney. Bueno, Walt Disney, que parece ser
decían que nació en Mojácar. De Mojácar. Lo he estado investigando este verano y no es seguro. No, es seguro. hay muchas cosas contradictorias. Cierto es Fue que, adoptado, cierto supuestamente. Es que no se sabe dónde nació Walt Disney. Puede ser que fuera adoptado, se lo llevaron a Inglaterra y pasó por algunas manos. Y su nacimiento real se está investigando que fue en Mojácar, pero les gustaría a los mojacareños, me imagino, que hubiera nacido en Mojácar, ¿no? Ahí lo está investigando en Mojácar precisamente este verano. Bueno, Mojácar que es preciosa. Y, bueno, me lo recomendaste y nos ha encantado Mojácar. Jesús Molina, hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. Gracias, Israel. hasta luego. Un abrazo. Mente Sana. Cada martes, a partir de las 12 del mediodía y también a partir de las 6 de la tarde, el psicólogo Jesús Molina nos da las claves para una vida mejor. Recuerda, Mente Sana en Ahora Radio.